Bien, señores, tenemos el placer de tener al licenciado Carlos Berigüete, sociólogo, mercadólogo y especialista en agricultura familiar. Agricultura familiar, el término pone a pensar a uno o en un grupo de personas que se dedican a cultivar un predio o a un huerto, los famosos huertos familiares. Vamos a hablar de eso porque tenemos experiencias en países que mucha gente no se lo imagina, pero usted, licenciado, no sé si sabe que en Estados Unidos hay mucha agricultura familiar. Claro, por supuesto. ¿Es así? Sí, así es. Nosotros tenemos ejemplos aquí y lo ponemos a cada rato de un señor que tenía una profesión muy diferente a hacer agricultura familiar. Cuando hicieron el Museo de Historia Natural, venía durante 7 meses a trabajar en el museo y durante 4 meses se iba a Virginia, cogía un tractor, rompía la tierra, sembraba papas, las recolectaba, la vendía y venía otra vez aquí, con su familia solamente. Sí. Díganos el concepto de agricultura familiar. Sí, bueno, ante todo, buenos días. Gracias a ti. Don Julito, y las gracias por la oportunidad de compartir, ¿verdad?, con la teleaudiencia de este espacio, de esta ventana agropecuaria. La agricultura familiar, en las últimas décadas, ¿verdad?, es un concepto que está en discusión en prácticamente todos los países de América Latina. Y por supuesto, la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, es la organización que ha promovido las principales investigaciones en torno al tema de la agricultura familiar. En el año 2014, la FAO declaró el 2014 como Año Internacional de la Agricultura Familiar. Pero ahora en el 2018, desde la República Dominicana y para América Latina, la FAO lanzó la década de la agricultura familiar, 2018-2029. La agricultura familiar está, digamos, cobijada por un concepto de la FAO que le da una importancia extraordinaria, una misión de bastante trascendencia. La FAO dice que la agricultura familiar tiene la misión de alimentar el mundo y cuidar el planeta, lo que significa que las políticas, ¿verdad?, de preservación de la ecología, del medio ambiente, de preservación de la calidad de la tierra con vocación agrícola, esas estrategias, esas políticas deben descansar en el apoyo a la agricultura familiar. Ahora, en República Dominicana ese tema hay que empezar a discutirlo a nivel... Y se compite, es rentable la agricultura familiar. Cuando se habla de agricultura familiar, ¿para qué se habla? ¿Para su consumo, para su entorno? ¿O de una forma o de otra se puede también comercializar los excedentes? Sí, vamos a la definición breve. ¿Qué es un agricultor familiar? Un agricultor familiar es una persona que con su familia, con su esposa, sus hijos, sus sobrinos y otros familiares, trabaja un predio agrícola que tiene, ¿verdad?, un tamaño que puede ser de 1 a 50 hectáreas de tierra y depende para su subsistencia exclusivamente del trabajo de la tierra. Entonces, ese es o sea, no puede tener otro empleo. Bueno, si tiene otro empleo y no depende exclusivamente de la agricultura familiar, puede ser un productor agropecuario, pero no un agricultor familiar. Sí, pero mire, nosotros tenemos experiencia en eso que ustedes están diciendo. Durante muchos años, el ciclo del café era diferente al horario escolar en este país. Y en las zonas como Villatrina, en Moca, como Vallejuelo, como San José de Ocoa, se estableció un horario para apertura de las clases diferente al resto del país. ¿Por qué? Porque los cafetaleros con sus familias se iban a recoger la uva del café. Ya eso se perdió. Pero usted sabía que eso existía. Sí, y por eso supuesto. se perdió. Eso se perdió ya, sí. Eso se perdió. Pero volviendo al concepto, al concepto de Michel. En la República Dominicana tenemos que delimitar bien el término, pero ocurre lo siguiente. Por ejemplo, en el año 2016
Después que el presidente anterior participó, ¿verdad?, invitado por la FAO, que fue en el 2014, en septiembre, ¿verdad? En el 2016 aquí se promulgó la ley 589-16, que es la ley que consigna la Estrategia Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria. Y la FAO dice que el 80% de la alimentación de todas estas sociedades descansa en la agricultura familiar. ¿Por qué? Porque el agricultor familiar es el que lleva su producción al campo. Si usted produce 2 millones de aguacates y lo envía para Dinamarca, eso es importante porque produce divisa, pero en el mercado local nadie se consume un aguacate de eso. El aguacate que usted consume es el productor que tiene 20 matas, 30 matas, 40 matas, que lleva su producto al mercado. Entonces, ese es un segmento estratégico que hay que protegerlo, O sea, que hay que depende incentivarlo, de eso y que lo lleva al mercado. Y que no es rentable. No es rentable, porque teniendo la agricultura familiar la misión de alimentar el mundo y cuidar el planeta, según la FAO, en ese segmento es donde se da, donde hay más problemas de desnutrición, donde hay más hambre, donde hay más deterioro de las condiciones de vida. Entonces, aquí en este país hay una confusión. Y Omar Benítez, el exministro, ¿verdad?, del segundo, de los últimos 2 años del gobierno de Danilo Medina, produjo 2 resoluciones. La resolución 2019-19-39 y 2019-41, donde equipara al productor, al pequeño productor, lo consigna como agricultor familiar. Ocurre lo siguiente: todo agricultor familiar es un pequeño productor, pero todo pequeño productor no es un agricultor familiar. Sí, pero ese trabajo, cuando vi el currículum suyo, es decir, su trabajo, me alegré mucho porque nunca se menciona el economista agropecuario. Y la agricultura familiar es una parte de ello. Pero, por ejemplo, un problema que es viejísimo aquí, es un problema del financiero, del economista del ministerio, que tiene que decir, ¿cuál es el gran problema que hay aquí, licenciado? El gran problema que hay es que aquel producto que se vendió bien, porque había escasez, el año que viene todo el mundo se pone a producirlo. Exacto. Y viceversa. Y cuando tiene sobreproducción, que se caen los precios, entonces el año que viene nadie lo siembra. Entonces eso tiene que haber una persona en el ministerio que dirige que dice, esto es lo que va hasta este punto. ¿Se tiene o hay que hacerlo? No, hay que hacerlo. Ninguna de las instituciones del sector agropecuario, entiéndase, la principal, Ministerio de Agricultura, Instituto Agrario Dominicano, Banco Agrícola, Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, ninguna tiene un viceministerio, una dirección o un departamento que se ocupe de lo que señalamos como agricultura familiar. Le voy a poner un ejemplo para corroborar exactamente lo que usted acaba de señalar. Le voy a mencionar un ejemplo de un territorio que usted conoce bastante bien. El año antepasado, por ejemplo, en el Cercado, hubo, por razones de una lluvia sistemática que llovió bastante bien, que son tierras secanas, que la mayoría en tierras secanas, que no es de reguío, de cada 10 cosechas que usted hace, 8 se pierden completamente. Y el agricultor, por un asunto dependiendo cultural, de la zona. Dependiendo de la zona, sí, porque hay en algunas que se pierde tal vez por exceso de lluvia. Hubo una gran producción de auyama. Entonces, aquí en la capital, en el distrito, ¿verdad?, en el Gran Santo Domingo, la libra de auyama estaba en los colmados entre 50 y 60 pesos. En los supermercados entre 30 y 40. Y el productor allá se le estaba comprando las auyamas a 12 pesos el kilo, prácticamente 6 pesos la libra. Entonces, con un nivel de venta a ese nivel, usted no es rentable. Entonces, la gran pregunta es la siguiente: ¿qué pasa con los productores que cada día están más empobrecidos y no tienen garantías de precio? Por eso que usted señalaba, porque no hay órganos de protección hacia la agricultura, hacia esa agricultura, que es la que suple la demanda del mercado interno, que le garantice algún tipo de protección y que le garantice precio justo para su cosecha. Entonces ocurre eso. Hoy tenemos una gran cosecha de maíz, el maíz está por el suelo, y entonces el año que viene sembramos todo maíz pensando que va a haber una continuidad de los precios, y entonces tenemos un exceso y no hay ningún mecanismo que le garantice ese tipo de un nivel de producción, de protección mínima al consumidor, al productor. En ese sentido, ese es un reto que tiene, ¿verdad?, el gobierno actual, que ha heredado instituciones. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura es del año 1965.
el Banco Agrícola es del año 40 y pico. Entonces, esas instituciones hay que transformarlas y hay que adecuarlas a lo que es la situación del campo. Ahora, hay un problema gravísimo que tenemos nosotros en lo que tiene que ver con informaciones estadísticas precisas para determinar cuáles son los cambios que se han producido en el campo en la República Dominicana. El último censo agropecuario en la República Dominicana fue el 7º en el 1981. Hace 41 años que no se hace censo agrícola en la República Dominicana. Y luego en el 2015, cuando estaba Pablo Tactut en la ONE, en la Oficina Nacional de Estadística, se hizo un precenso. Pero un precenso es un estudio cualitativo que se hace para luego hacer el censo. No llegó a hacer. Entonces, que nosotros manejamos una serie de estadísticas, pero que son estadísticas, digamos, al ojo, son en función de nuestra creencia, pero no descansan en estudios rigurosos. Si yo le digo a usted, por ejemplo, aquí, nosotros no sabemos cuántos agricultores familiares hay en la República Dominicana. Podemos saber más o menos cuántos productores, pero agricultores familiares, que es una variante de los pequeños productores que están entre 1 y 5 tareas, porque los medianos van de 51 a 500, según resoluciones del Ministerio de Agricultura, nosotros no sabemos. Entonces, Okay. ¿qué implica eso? Entonces, denos aproximadamente, primero define el agricultor familiar. ¿Cuántas tareas, entre cuántas y cuántas, productos que se prestan para agricultura familiar y miembros de una familia que se consideran que pueden hacer agricultura familiar? Las tres cosas. Exacto. Dentro de lo que es, digamos, los diferentes segmentos sociales que trabajan en el campo, el agricultor familiar hay que sacarlo, hay que hacer un estudio socioeconómico para determinar cuántas familias realmente dependen exclusivamente de la tierra. ¿Qué es un agricultor familiar? Es un individuo que con su familia, como dice el término, su esposa, sus hijos, sus sobrinos u otros familiares, trabaja un predio que puede ir en la República Dominicana, que aquí la mayor parte de las fincas son de 100 tareas hacia abajo. Debe tener más o menos de 1 a 50 tareas para ser un pequeño productor. Y un miembro del sector reformado del IAD es un agricultor familiar en potencia. Es en potencia, sí. Por ejemplo, sí, aquí en el país, ya según las informaciones del Ministro de Agricultura, a partir del año que acaba de pasar, estamos siendo más o menos, estamos produciendo todo el arroz que demanda la sociedad dominicana. Hay un promedio de 2 millones, ¿verdad?, de tareas de hectáreas de tierra, de hectáreas. Una hectárea tiene 15.9 tareas dedicadas al cultivo de 2 millones de tareas. No, 2 millones de hectáreas. 2 millones de hectáreas. No, 2.9 millones de tareas, perfecto, exactamente. Perdón. No, en arroz. 2.9 millones de tareas se dedican al arroz, de los cuales, como usted señalaba, el 45% corresponde a productores de la reforma agraria. Esos pequeños productores, que la mayoría andan por el orden de las 50 tareas, hay que investigarlo para ver de eso, cuáles son profesionales que trabajan la tierra, cuánto la compraron. Y el hombre o la familia que tiene 10 vacas, ¿usted la mete ahí como agricultor familiar? Sí, está, según las definiciones del Ministerio de Agricultura, hasta 30 cabezas de vaca es un pequeño productor. Ahora, lo que yo quiero dejar establecido, don Julito, ¿verdad?, y los demás compañeros, bien claro es lo siguiente: que todo pequeño productor no es un agricultor familiar, que esa es una categoría socioeconómica del sector agropecuario, que hay que estudiarla para que las políticas hacia el sector agropecuario, las que van orientadas hacia la agricultura familiar, que según las investigaciones de la FAO, que es la institución, ¿verdad?, la organización de la ONU, que invierte más dinero, más millones en investigación, es la responsable del 80% de la alimentación de todas estas sociedades. Entonces, si ese es el segmento que tiene esa misión, más proteger el medio ambiente, hay que investigarlo, hay que identificarlo, hay que georreferenciar las fincas y hay hasta que carnetizarlas para que ocurra lo siguiente. El presidente el año antepasado destinó por el COVID 5.000 millones de emergencia para apoyar el sector agropecuario. Si tuviéramos esa agricultura familiar bien identificada, entonces yo voy al Banco Agrícola y digo, mire, yo soy Carlos Berigüete, yo soy del cercado, yo trabajo con mi familia, pero el banco tiene mis datos. Y dice, sí, es verdad, usted tiene... Berigüete, pero hay una cosa, usted sabe que ¿cómo se llama? El latifundio compite con el minifundio.
y la agroindustria con la agricultura familiar. ¿Qué asistencia le debe dar el gobierno a un agricultor familiar, incluyendo la posibilidad de organizarlos en cooperativas? Tenemos un ejemplo en la República Dominicana exitoso del cual no se habla, ni siquiera él mismo habla de eso, parece que se le olvidó. El modelo de gestión desde el Ministerio de Agricultura de Hipólito Mejía, secretario de Estado, 78-82, el periodo de Antonio Guzmán, pero con Hipólito a la cabeza. En ese periodo hubo un plan exitoso que se desarrolló, ¿verdad?, bajo la dirección de Hipólito Mejía, que se llamó el Plan de Extensión, Capacitación y Visita. En ese periodo es el periodo en el que los agrónomos en este país más han trabajado y mayor contacto han tenido con los productores agropecuarios, de los pequeños. Cuando se ve la curva de crecimiento de las organizaciones campesinas, se puede, y fue parte de la tesis mía en la universidad, para graduarme de sociólogo, en ese periodo hubo un auge, un incremento extraordinario de las organizaciones campesinas. Y luego en el periodo de Jorge Blanco descendió la curva prácticamente al nivel más mínimo. ¿Por qué? ¿Por qué hubo ese crecimiento de las organizaciones campesinas? Por lo que usted está señalado. A la organización campesina le llegaba la asesoría de los técnicos, le llegaba la semilla. Los préstamos del Banco Agrícola se canalizaban a través de la organización a la que usted pertenecía. Resultado, si yo soy un productor pequeño o un productor familiar... Era una cadena. ¿Cómo? Una cadena todo. Exactamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder accesar a los beneficios que me ofrece de manera institucional el Ministerio de Agricultura? Tengo que asociarme. Entonces ahí hubo un crecimiento enorme, porque Hipólito en ese momento planteó, recuerdo que hubo una comparación de la Cámara de Comercio y dijo, voy a pasar a la historia como el secretario de Agricultura que mayor contribución ha hecho a la organización del campesinado en la República Dominicana. Sí, pero este agricultor familiar no califica en el Banco Agrícola con las normas prudenciales ahora mismo. Pero porque no hay una política definida hacia la agricultura familiar, que es lo que yo estoy planteando. Si la agricultura, y lo repito, tiene la misión de alimentar la sociedad, porque el 80% de la canasta básica familiar son ellos que lo colocan en el mercado, entonces hay que protegerlo. Pero para protegerlo y para incentivarlo hay que identificarlo y diferenciarlo de profesionales agrícolas. Aquí yo he visto en los últimos 2 programas suyos que profesionales de la AMPA han estado planteando que hay que darle tierra. No, a los profesionales de la AMPA, el que tiene tierra que la tenga, pero como política, otorgarle tierra para que siembre. No. Si usted es profesional del sector agropecuario, a nivel académico, a nivel técnico, usted lo que tiene es la misión de trabajar con los productores agropecuarios, con los campesinos. No es un asunto de que a la AMPA hay que empezar a distribuirle tierra para que se conviertan en productores. Pero eso tienen que picar por aquí y por allá, porque si no le alcanza el sueldo pueden tener su y ellos ¿Cuál saben es la de dificultad? eso. Porque los médicos, lo que más les gusta a un médico es tener una parcela, y lo hacen bien, porque al saber de medicina, si crían animales les va bien. Pero eso no es Porque malo. aquí en Sí, pero ese es un productor agropecuario, pero no la cosa familiar que usted dice. No un productor porque familiar, exactamente. quitándole la parte donde usted califica el agricultor familiar, Sí. En el sentido de que no vive solamente de eso. Sí. Si usted le quita esa parte, este país es eso, porque la mayoría de los productores, según usted mismo lo ha expresado, son, y según se sabe, son debajo de 50 tareas de tierra. Es más, Sí. la media una vez fue 16 tareas. Sí, la gran mayoría. Ahora, hay un elemento que yo quiero plantear, porque cuando entremos en discusión con los técnicos de la FAO en la República Dominicana, que a pesar de que hace 2 años declararon la década 2018-2029 como agricultura familiar, no se ha debatido lo suficiente. Y es lo siguiente, en la literatura de la FAO ellos expresan que para ser un agricultor familiar, el uso de mano de obra contratada debe ser solamente o a inicio de cosecha, de la siembra o a final. Entonces, no debe tener el agricultor familiar. Si usted depende de trabajadores contratados de manera permanente, usted puede ser un pequeño empresario, pero no un agricultor familiar. Entonces, ¿qué ocurre en la República Dominicana? La mano de obra haitiana ha desplazado en el campo, en un 70, en un 80, en algunas áreas, en un 90, a la mano de obra campesina. Si usted tiene aquí 40, 50 hectáreas de tierra y usted quiere trabajarla, 50 hectáreas de tierra es
poca tierra, pero es mucha tierra para que una persona o dos personas la trabajen. ¿Qué usted tiene que hacer? Usted tiene que ¿Qué nivel de vida puede tener una persona que maneje, si decide ser agricultor familiar, 50 tareas de tierra? ¿Hay algunos áreas, rubros definidos en el que pueda decir, si yo decido hacer esto, con esta tierra y con mi familia, para vivir de eso, es posible que sea por lo menos sustentable? Sí, con 50 tareas de tierra nadie vive. Por eso la definición establece que no se ha establecido aquí cuál es el nivel de ingreso para calificar al productor agropecuario. Por ejemplo, en Brasil, un agricultor familiar obtiene para su desarrollo, para mantener su familia, ¿verdad? Y progresar y desarrollarse, desde un 75 hasta un 100% de ingreso. Ahora, Brasil es Brasil. Aquí un agricultor familiar tiene 50 tareas de tierra y en Brasil puede tener desde 6 módulos fiscales hasta 110 módulos fiscales. En Moca, y un por módulo ejemplo, fiscal tiene pero 110 en Moca, 50 hectáreas. tareas un latifundio. ¿Cómo? Y 50 tareas en Montecristi no es nada. Tiene constancia. Exacto. Sí, entonces, Michelle, la agricultura familiar tiene 3 segmentos. Yo le voy a ubicar ese productor que tiene 50 tareas, tenemos que ubicarlo en uno de estos segmentos. Por ejemplo, hay los 3 niveles que la FAO define como agricultura familiar. El primero es agricultura de subsistencia. Ese es el que tiene 15, 20, 30 ¿Como tareas. para vivir o vivo para comer? Exacto. Ni siquiera me da para comer. Trabajo esa tierra, consumo prácticamente casi todo lo que produzco y me alquilo, hago otras pequeñas actividades y entonces me mantengo. Ese es el conuquismo en la República Dominicana, que está entre 10, entre 15 tareas, 10 tareas, ¿verdad? El otro segmento de la agricultura es la agricultura que se define, la agricultura familiar en transición. Ese es un agricultor que puede tener 50 tareas en un área de reguío, que mantiene su familia, pero como está en transición, el que está en transición ni para atrás ni para adelante, ni progreso ni muero. Y me mantengo con la expectativa de que no puedo desarrollar mi predio, no tengo ingresos para comprar tecnología y me mantengo más o menos subsistiendo con un nivel de vida mayor que el conuquero, que el agricultor de subsistencia. Y el otro segmento de la agricultura es la agricultura consolidada. Es el agricultor que puede tener tecnología, puede tener un tractor, que tiene ingresos para mantenerse con su familia y que puede tener hasta ahorro. Y el que califica para que el Banco Agrícola le otorgue préstamos rápidos. No los préstamos de lo que decía don Julito, que eso el banco no le presta. El banco no le presta porque el banco no tiene las informaciones precisas de cuál es la característica de esa agricultura, que está pendiente el estudio socioeconómico, que según Pablo Tactú se lleva... Eso no es el FEDA aquí. El FEDA es otra cosa. Bueno, el FEDA trabaja con... Porque el FEDA no te pide todas esas cosas. No, el FEDA, por ejemplo, tuvo un periodo, digamos, de mucho financiamiento en el periodo del gobierno anterior, pero es bueno, más de casi 300 y pico de proyectos se aprobaron, la visita sorpresa, de los cuales, antes que finalizara el gobierno anterior, más del 80% de esos financiamientos fracasaron todos, más del 80%. Podría decirse que, sin temor a equivocarnos, más del 90% de esos financiamientos fracasaron. Se perdieron. Se perdió el dinero. En el futuro, este gobierno tendrá que exonerar, condonarle las deudas a esos productores. Y hay muchos factores que pueden explicar por qué fracasaron esos proyectos. Esos proyectos, una gran mayoría fracasaron por falta de asistencia, por falta de asesoría. Muchos proyectos que se aprobaron en tierra secana, por ejemplo, en la región sur se aprobaron proyectos de aguacate en tierra seca. Si usted siembra aguacate en tierra seca y usted no le construye un pozo al productor, usted desperdició el dinero y él se va a entretener durante mucho tiempo con la expectativa de que un día esos aguacates van a crecer y él va a tener ingresos con esos aguacates. Esos proyectos del FEDA fracasaron alrededor de un 90%, todos esos proyectos. Ese dinero se perdió, el del FEDA. Se perdió. Bien. Queremos dejarle unos minutos para lo siguiente. En el sector de la agricultura familiar, ¿qué usted quiere que el gobierno y el agricultor pequeño sepan? El agricultor familiar primero debe saber el nivel de productividad de su tierra. ¿Qué puedo sembrar aquí?
que se puede, por lo tanto hay que... Y ese no es el gobierno que tiene que decirle, mandarle un agrónomo que diga, mira, ahí lo que se siembra es tal cosa. No, el agrónomo no puede hacer eso. El agrónomo sí puede coger todas las muestras necesarias, llevar al laboratorio y decirle, mire, usted está sembrando aquí guandul, pero aquí el maíz de tal categoría puede tener un alto nivel de rentabilidad. O usted puede sembrar aquí auyama. Sí. Ahora, el gran reto es que las tierras en secano, donde hay, sobre todo en la región sur y suroeste, que usted conoce bastante bien, ¿qué vamos a hacer con esa tierra? Usted analiza, por ejemplo, el INDRI, y usted dice, ¿en cuántas provincias el INDRI tiene un camión para hacerle un pozo a los productores pequeños? No lo hay, no hay esa disponibilidad. Entonces eso es parte del apoyo que se requiere. No, como dijo Tito Hernández aquí la semana pasada, que usted le dijo, pero entonces solamente deben poner la mano de obra. No. La mano de obra, pero si usted le da un préstamo, usted tiene que pagarlo. Pero hay un nivel de asistencia, la capacitación. Le voy a poner este ejemplo, Julito, que ya estamos, usted me dijo que estamos finalizando. En la región suroeste hay un lugar, que me voy a reservar el nombre, que el presidente anterior aprobó un proyecto para una cooperativa, como dijo Michelle, de 500 y pico de productores de aguacate. Una asociación con 500 y pico de productores, otra asociación con 120 productores de aguacate. Resulta que los aguacates hay que injertarlos. Entre casi 700 productores de aguacate, no hay un solo injertador. Uno solo no hay que injerte. Entonces, ¿qué usted debe hacer para usted capacitar? ¿No hay en el país? No, En ese proyecto. Pero entonces, ¿qué debe hacer el Ministerio de Agricultura? ¿En qué tiempo se capacita un injertador? En una semana. Sí. Entonces, donde hay... No, y trabajar con las modalidades de clúster en algunas áreas, como la comercialización, el empaque, mantener el mercado. Pero a nivel de la producción, usted coge un productor campesino y en una semana usted lo capacita y con un seguimiento de un técnico, ese señor ya termina injertando sus productos. Usted mencionó el cercado 2 veces y mencionó el análisis de la tierra. Después que usted va a entrar al cercado, hay un sitio que se llama La Colonia. Sí. La Colonia, cuando tiempos míos, era arroz. Todavía. ¿Verdad? Sí. Y si tú sigues por el Jovito para arriba y te metes en Jorgillo y eso, pues encuentras que en estos días vino aquí alguien a buscar a un hombre del INDRI para que le resuelva, que la construcción de una presa en Jorgillo produjo una pérdida total porque se represaron algo y cambió totalmente la cultura de siembra. El tema que queremos que usted incluya es, ¿cuál es la participación del gobierno en la agricultura familiar? ¿Qué le toca al gobierno? Porque si va al Banco Agrícola no califica. Usted dice que el FEDA fue muy superficial otorgando, que se perdió tanto. Sí. Ahora mismo Danilo anunció que iba a revisarlos. Él se le olvidó que ya no es presidente, pero que va a revisar los proyectos que él promovió. A ver en qué situación. Ya usted le dio un número. Lo va a encontrar quebrado más de un 90%. Antes de finalizar la gestión de Danilo Medina, alrededor del 80% de los proyectos ya había quebrado. Incluso Andy Dawarre en su fundación y Jaime Ariste Escuder, con la patrocinio del PNUD y del gobierno, hicieron un estudio de impacto de 50 proyectos, de los proyectos del FEDA. En ese momento, cuando hicieron el estudio, ellos dijeron que los proyectos habían generado empleo, que había sido más o menos sentido positivo, pero se le olvidó que en el momento que hicieron el estudio, los campesinos estaban recibiendo el financiamiento y tenían dinero, pero ya esos campesinos están tan pobres como los grupos que ellos les sirvieron como marco de referencia, porque ellos plantearon que para evaluar esos proyectos en econometría hay una técnica que se llama DIDI, diferencias en las diferencias, o sea, se interviene un grupo y se compara con otro grupo, y si el grupo que se intervino ha progresado más que el otro, la diferencia, ahí ese es el impacto. Pero, don Julito, el primer reto, y eso yo quería dejarlo claro aquí, es lo siguiente: hay que hacer el estudio socioeconómico del sector agropecuario. Según Pablo Tactú en la ONU, se lleva de 10 a 15 millones de dólares y un periodo de 8 meses para recolectar la data, hacer el censo, organizarlo y publicarlo. Y entonces identificar los productores familiares, identificarlos, georreferenciarlos y hasta carnetizarlos. ¿Para qué?
las políticas que se van a ejecutar de crédito y asesoría tengan ese segmento correctamente identificado, como ya lo tienen otros países de América Latina. Y él no lo hizo ¿Quién cuando era podría ser? director de estadística. No, porque eso no ¿Quién lo decide, podría hacer eso ese no lo estudio? decide él. La Oficina Nacional de Estadística. No es solamente un censo agropecuario. El censo es un conteo. Con el censo agropecuario no queda definido Esto es la agricultura familiar. Es un análisis profundo, Es cuantitativo. un estudio cualitativo. cualitativo para identificar ese segmento que según la FAO tiene la misión de alimentar el mundo y cuidar el planeta. Bien, vamos a agradecer al licenciado Carlos Berigüete, sociólogo, mercadólogo y especialista en agricultura familiar, su participación con nosotros hoy en la revista Agropecuaria. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.